vivir en soledad, no como una pausa temporal, sino como un acto deliberado de autodescubrimiento. La sociedad suele etiquetar a estas mujeres como solitarias, rebeldes o incluso incompletas. Sin embargo, Carl Jung, el padre de la psicología analítica, percibía algo mucho más profundo: la soledad femenina como un crisol de transformación. Debajo de la superficie de esta elección consciente, se oculta un enfrentamiento interno con el ánimos, la energía masculina interior, la integración de su sombra, y un proceso espiritual que él denominó individuación. Una travesía hacia la totalidad, que puede darse con o sin la presencia de una pareja. No se trata únicamente de vivir sola, sino de una verdad íntima y silenciosa que muchas mujeres experimentan, que la soledad puede ser precisamente el espacio donde florece la verdadera libertad. Durante siglos, la identidad de la mujer estuvo intrínsecamente ligada a sus roles tradicionales como esposa, madre o cuidadora. Su valor social se medía por su capacidad de nutrir, obedecer y sostener la estructura familiar. La independencia femenina no solo era desalentada, muchas veces se consideraba una amenaza al orden establecido. Una mujer sola era vista con lástima o con sospecha, su soledad interpretada no como una elección, sino como un fracaso. Pero en la actualidad, algo profundo ha comenzado a cambiar. Cada vez más mujeres deciden apartarse de los caminos convencionales, no por amargura o resentimiento, sino porque han vislumbrado una verdad transformadora: que la plenitud no necesita necesariamente llegar a través de otra persona. Este cambio cultural nos obliga a preguntarnos: ¿qué ha cambiado? La libertad económica, el acceso a la educación y el lento desmantelamiento de estructuras patriarcales han abierto caminos que las generaciones anteriores jamás imaginaron. Sin embargo, más allá de las razones prácticas, subyace una evolución psicológica más profunda. Carl Jung propondría que este movimiento hacia la autonomía no es solo una cuestión social, sino arquetípica. Una mujer que vive sola no está rechazando al hombre, está enfrentando al ánimos, esa figura inconsciente que representa la energía masculina dentro de ella. Jung sostenía que toda mujer lleva consigo un aspecto masculino interno, el ánimos, que influye en su intelecto, su capacidad de afirmarse y su relación con el poder. Cuando una mujer depende por completo de un hombre para su seguridad emocional o validación personal, su ánimos permanece dormido, o incluso puede volverse una presencia opresiva. Pero la soledad la obliga a despertar ese aspecto interior. Ahora debe encarnar cualidades que antes buscaba en una pareja: la capacidad de tomar decisiones, la autosuficiencia y una autoridad interna sólida. Y aquí yace una distinción fundamental. No se trata de necesitar a un hombre, sino de integrar lo masculino dentro de sí misma. Este proceso de integración rara vez es fácil. La sociedad aún susurra, casi imperceptiblemente, que una mujer sola está incompleta, que su independencia es transitoria y no una forma legítima de ser. Pero el marco teórico de Jung nos revela lo contrario. Una mujer que establece una relación consciente con su ánimos, en lugar de proyectarlo en una pareja, accede a una versión más auténtica de sí misma. Ya no busca a un hombre para llenar un vacío. Ahora se relaciona con lo masculino, tanto dentro como fuera de ella, desde un lugar de totalidad y soberanía interior. La pregunta deja de ser ¿por qué está sola? Y se transforma ¿en quién se está convirtiendo? En el corazón de la psicología junguiana se encuentra el concepto de individuación, el proceso continuo de llegar a ser quienes realmente somos, más allá de las expectativas sociales y de los patrones inconscientes que condicionan nuestra conducta. Para una mujer que elige vivir sola, la soledad se convierte en un recipiente alquímico de transformación. Sin la presencia constante de otros que reflejen una identidad prefabricada, se ve confrontada con una pregunta esencial: ¿quién soy cuando nadie me observa? En ese espacio silencioso, las distracciones se disipan y comienza el viaje hacia el interior. Pero este sendero no está exento de riesgos. Jung advirtió que la soledad es una espada de doble filo. Puede facilitar un autodescubrimiento profundo, pero también puede transformarse en una huida de las tensiones necesarias que implica la conexión humana. La clave está en la elección. Una mujer que se aísla por miedo o por heridas no resueltas puede quedar estancada en su desarrollo, reforzando mecanismos de defensa en lugar de disolverlos. Pero cuando la soledad es una elección consciente, se transforma en un crisol de empoderamiento. Aprende a confiar en su propia voz,
a validar su existencia desde adentro, y a cultivar una relación consigo misma que ninguna conexión externa puede sustituir. Es en este punto donde el trabajo con las sombras se vuelve inevitable. La sombra, según la definición de Carl Jung, representa aquella parte de nuestra psique que rechazamos, negamos o escondemos, a menudo porque contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos o las expectativas sociales impuestas. Para una mujer que vive sola, esa sombra puede manifestarse de formas inesperadas. El miedo a la soledad no siempre aparece como un susurro silencioso, sino como un temor paralizante que amenaza con silenciar su avance. Los juicios sociales: acabarás sola con gatos, eres demasiado exigente, eres egoísta, pueden resonar en su mente como ecos lejanos, revelando una vergüenza profundamente interiorizada. Incluso su independencia puede volverse una sombra, cuando se identifica excesivamente con ella, utilizándola como una coraza contra la vulnerabilidad o la intimidad. Y sin embargo, es precisamente al enfrentar estas sombras que ocurre su mayor crecimiento. Cuando reconoce su miedo a la soledad sin permitir que éste gobierne sus decisiones, recupera su poder. Cuando deja de internalizar los juicios sociales, comienza a definir su propio valor desde adentro. Y cuando logra equilibrar su independencia con una apertura genuina al otro, evita caer en la trampa del escapismo espiritual, esa tendencia a usar la soledad como una forma de evadir las necesidades humanas en lugar de integrarlas. Este es el gran paradoja que yace en el corazón de las enseñanzas junguianas. La verdadera plenitud no proviene de rechazar ningún aspecto de nuestro ser, sino de iluminar con conciencia los rincones más oscuros de nuestra psique. De este modo, vivir sola se transforma en algo mucho más profundo que un estilo de vida. Se convierte en un camino iniciático. La mujer que transita este sendero no emerge como una figura perfecta ni como un ícono de autosuficiencia idealizada por la sociedad. Surge, en cambio, como algo mucho más genuino, auténtica. Ya no huye de sus sombras, ni permite que éstas la dominen. Aprende a sostener la tensión entre la soledad y el vínculo, entre la independencia y la vulnerabilidad, hasta que descubre una verdad más profunda, que ya está completa. Uno de los mitos más persistentes acerca de las mujeres que viven solas es la suposición de que deben sentirse solas, como si la soledad fuera sinónimo de vacío. Pero la soledad y el aislamiento no son lo mismo. La soledad elegida puede ser fértil, el aislamiento forzado, en cambio, nace de la carencia. Ese sentimiento de desconexión, la sensación de estar apartado del mundo, es muy distinto de la soledad elegida. La soledad consciente puede convertirse en un espacio deliberado de comunicación consigo misma. Carl Jung sostendría que una mujer que abraza la soledad no carece de vínculos, está redefiniendo su significado. Puede experimentar momentos de soledad emocional, sí, pero también descubre una capacidad profunda de sentirse en casa dentro de sí misma. Una habilidad que muchas personas, atrapadas en relaciones por temor a la ausencia del otro, nunca llegan a desarrollar. Otro malentendido frecuente es creer que una mujer que vive sola está rechazando su feminidad, como si la esencia de ser mujer dependiera de su apego a los demás. Pero el legado de Jung y sus discípulos desmantela por completo esta noción. La verdadera feminidad, en el sentido junguiano, no reside en los roles externos ni en las relaciones que se mantienen, sino en una fuerza interior. Una manera de estar en el mundo que abarca la receptividad, la intuición, la creatividad y también la fortaleza. Una mujer que habita sola no está negando su feminidad. Muchas veces, la está profundizando. Libre de las proyecciones y expectativas que antes la restringían, empieza a explorar la totalidad de su ser. Y sin embargo, a pesar de estas verdades, los desafíos reales persisten. La presión social puede ser implacable, manifestándose en juicios sutiles o en gestos de lástima abierta. Parientes bien intencionados preguntan, ¿y cuándo te vas a establecer? Como si la vida de una mujer comenzara únicamente con una pareja a su lado. El arquetipo de la mujer no amada sigue flotando en las narrativas culturales, retratando a quienes eligen el camino en solitario como figuras trágicas, y no como individuos autónomos que hacen elecciones conscientes. Peor aún, algunas mujeres llegan a interiorizar estos mensajes, cuestionando si su independencia es un defecto en lugar de una fortaleza. Y es en este punto donde la distinción entre una soledad saludable y un aislamiento perjudicial se vuelve crucial. La soledad saludable es una decisión consciente.
Un estado dinámico en el que la mujer se relaciona consigo misma y con el mundo desde sus propios términos. El aislamiento, por el contrario, suele ser una retirada de la vida, una postura defensiva frente al dolor no resuelto. Jung enfatizaba que el propósito del crecimiento psicológico no es escapar del vínculo humano, sino relacionarse con él desde un estado de plenitud. Una mujer que se aísla, muy posiblemente, está evitando el encuentro con sus propias sombras, mientras que una mujer que elige la soledad puede estar enfrentando sus sombras de manera directa. El verdadero desafío no reside únicamente en resistir los mitos sociales, sino en desarrollar la capacidad de distinguir entre dos estados sutiles, la soledad como empoderamiento y la soledad como evasión. Una mujer que vive sola debe navegar constantemente esta tensión interna, haciéndose una pregunta fundamental: ¿estoy aquí porque huyo de algo, o porque corro hacia mí misma? La respuesta a esta pregunta es decisiva. Determinará si su soledad se convierte en una prisión emocional, o en un portal hacia un conocimiento profundo de sí misma, hacia una autenticidad inquebrantable, y en última instancia, hacia una vida vivida bajo sus propios términos. La exploración de los arquetipos femeninos en la obra de Carl Jung revela una verdad profunda. El camino de la soledad ha sido, desde siempre, una ruta iniciática hacia la sabiduría. El arquetipo de la Gran Madre tradicionalmente representa la nutrición y la fertilidad, pero su aspecto sombrío, menos reconocido, contiene una enseñanza más compleja: la capacidad de nutrirse a una misma. Cuando una mujer vive sola, no abandona este arquetipo, lo transforma. Se convierte simultáneamente en madre y en hija dentro de su propia narrativa interna. Del mismo modo, el arquetipo de la mujer sabia no se manifiesta a través de las relaciones, sino mediante el proceso alquímico de transformar la soledad en conocimiento interior. Este es el paradoja sagrada. Al alejarse de los roles femeninos tradicionales, una mujer muchas veces encuentra su esencia más pura. La mitología y la psicología convergen para mostrarnos que la autosuficiencia femenina ha sido siempre un camino espiritual. Las culturas antiguas veneraban lo femenino en soledad, desde la diosa virgen Artemisa, que recorría libre los bosques, hasta el oráculo de Delfos, cuya sabiduría surgía de una reclusión elegida. Estos arquetipos nos recuerdan que lo que la sociedad moderna suele etiquetar como soledad ha sido históricamente reconocido como un espacio sagrado, el vacío fértil donde ocurre la verdadera transformación. Jung veía este proceso como esencial para la individuación. Retirarse de las definiciones externas permite que emerja el ser auténtico. Y así, la mujer contemporánea que camina este sendero no está sola ni perdida. Está, en realidad, regresando a una sabiduría ancestral, a un espacio donde la autonomía no es carencia, sino plenitud, donde el silencio no es castigo, sino revelación, y donde vivir sola no es una renuncia, sino una afirmación profunda del ser. Este camino forma parte de una tradición ancestral de poder femenino reclamado. La historia nos ofrece ejemplos impactantes de mujeres que transformaron la soledad en fortaleza. Pensemos en Artemisa, la diosa griega que rechazó el matrimonio para vagar libremente por los bosques salvajes. Su independencia no fue una carencia, sino una devoción absoluta a su naturaleza esencial. O en Virginia Woolf, cuya obra Una habitación propia anticipa, con claridad sorprendente, lo que Carl Jung describiría como una necesidad psicológica, un espacio íntimo donde la energía creativa femenina pueda florecer sin restricciones. Estas mujeres no simplemente vivieron solas, convirtieron la soledad en un crisol donde se forjaron el genio, la autenticidad y la autorrealización. Incluso figuras míticas como la Baba Yaga, la temida pero sabia anciana del folclore eslavo, revelan cómo la sociedad ha oscilado históricamente entre temer y venerar a la mujer que se aparta del camino común. Ella representa lo que es peligroso, y a la vez profundamente necesario, una sabiduría femenina que no pide permiso para existir. Voces contemporáneas continúan este legado. Mujeres modernas reportan descubrimientos transformadores durante sus recorridos en solitario. La artista que finalmente encuentra su voz tras años de silencio creativo. La ejecutiva que aprende a confiar en su intuición sin depender de validaciones externas. La sanadora que descubre sus dones en medio de la quietud. Estas historias resuenan con la insistencia junguiana. Hay verdades que solo se revelan en la soledad. Una mujer expresó:
Mis años en soledad fueron el momento en que dejé de interpretar el papel de ser mujer y comencé a experimentarlo. Otra compartió: en el silencio, encontré partes de mí que no sabía que había abandonado. Estos testimonios revelan una verdad universal. La mujer que se atreve a estar sola, a menudo descubre que nunca estuvo verdaderamente sola, sino en profunda comunión con su ser completo. Este tramo del viaje culmina en una reconfiguración radical de la narrativa tradicional. ¿Y si vivir sola no se trata de una carencia, sino de una conexión sagrada con lo femenino divino que habita en el interior? La mujer que transita este sendero sigue los pasos de sacerdotisas, místicas y creadoras de todos los tiempos. Su soledad ya no es un espacio vacío, sino un espacio consagrado, donde los susurros de su sabiduría más profunda finalmente pueden ser escuchados. En términos junguianos, esta mujer alcanza lo que muchos buscan pero pocos encuentran. No solo independencia, sino la individuación verdadera, la integración de todas sus partes, la luz, la sombra, lo masculino y lo femenino, en una totalidad auténtica. El retorno a sí misma. Así culmina este viaje, un regreso sagrado a todo lo que ella es. Como hemos explorado a través del lente de Carl Jung, la decisión de una mujer de vivir sola no debe interpretarse como una simple preferencia de estilo de vida. Es, en realidad, una travesía psicológica y espiritual profundamente transformadora, una forma de iniciación. En esa soledad elegida, la mujer encuentra un espejo que le devuelve la imagen de aquellas partes de sí misma que han permanecido ocultas o silenciadas, el ánimus que debe integrar, la sombra que necesita enfrentar, y los mitos sociales que debe desmontar para reconectar con su totalidad. Este camino no consiste en rechazar las relaciones humanas, sino en forjar un vínculo mucho más íntimo y duradero, la relación consigo misma. Al hacerlo, ella se convierte en parte de un arquetipo antiguo de sabiduría femenina, uniéndose a las filas de mujeres míticas y reales que transformaron la soledad en soberanía. La verdad, aunque simple, es radical. Vivir sola no es un rechazo al hombre, es un acto de amor hacia la totalidad del ser. Es una declaración silenciosa pero poderosa, que la integridad de una mujer no depende de la presencia de otro, sino de su disposición valiente a encontrarse con todas sus partes, las masculinas y femeninas, la luz y la sombra, la fuerza y la vulnerabilidad, y en ese encuentro interno, descubre algo extraordinario, que el amor, la validación y el sentido de pertenencia que alguna vez buscó fuera, siempre estuvieron al alcance de su propio corazón. La soledad puede ser realmente un camino hacia la plenitud o la sociedad sigue viéndola como un tabú. ¿Has vivido el poder transformador del tiempo contigo misma? ¿O ves este tema desde otra perspectiva? Te invitamos a compartir tu experiencia en los comentarios. Abramos este diálogo juntos. Desenredemos estas preguntas con apertura y profundidad. Si las ideas de Jung resonaron contigo, te recomendamos adentrarte en sus obras fundamentales, como el Libro Rojo, Aion, o El hombre y sus símbolos, donde estos conceptos cobran aún más riqueza. Y recuerda, no importa si vives sola o acompañada, la invitación sigue en pie. Deja de temerle a la soledad y empieza a escuchar lo que tiene que enseñarte. Porque, en el silencio, podrías encontrarte con la persona más importante de tu vida, tu yo más verdadero.